los últimos 10 años. Saludo vía Skype a Catalina Pérez Correa. Ella es profesora e investigadora del programa de política de drogas del CIDE. Catalina, buenas noches. Gracias por esta comunicación. Hola, buenas noches, Olivia. Gracias por invitarme. Catalina, pues estas declaraciones del secretario de la Defensa Nacional muy fuertes, ya se había referido al tema en otras ocasiones, pero me parece que es la primera vez que lo hace de esta manera ya tan abierta, tan directa. Sí, a ver, creo que lo ha hecho ya en reiteradas ocasiones. Ha pedido que se regule la presencia de los militares que están en las calles en contra de lo que la Constitución establece. Y vamos, creo que tienen razón en pedir que se regule. La pregunta es cómo se debe de regular la presencia de las Fuerzas Armadas. Hay 3 propuestas ahora que están en la mesa, 2 de seguridad interior y una que es de suspender garantías. Las 2 propuestas de seguridad interior básicamente lo que dicen es vamos a hacer legal lo que hoy sucede de forma ilegal, y la otra propuesta de suspensión de garantías es lo que posiblemente se discuta en la Cámara de Diputados el próximo miércoles. ¿Nos puedes ahondar un poco más sobre esto que probablemente se analice o se discuta el próximo miércoles, Catalina? Sí, a ver, la ley de suspensión de garantías es una ley que busca regular el artículo 29 de la Constitución, y lo que establece es que en casos de afectaciones graves o perturbaciones a la paz se suspenda la Constitución, se suspendan las garantías que otorga la Constitución, en tanto se restablezca el orden de las cosas. Entonces, lo que está proponiendo esta propuesta es que se regule esta facultad constitucional, y hay varias organizaciones y estamos varias personas muy preocupadas porque la propuesta que está en la mesa es una regulación que no establece controles, frenos o contrapesos, no establece que la suspensión de garantías se haga de una forma en la cual se pueda vigilar qué es lo que sucede durante la suspensión de garantías. Entonces, tiene varios problemas. Por ejemplo, la forma en la que se decreta establece, por ejemplo, situaciones de violencia que alteren la estabilidad social. ¿Qué quiere decir que alteren la estabilidad social? O sea, la razón por la que se puede decretar el estado de excepción o la suspensión de garantías es muy vago, y entonces pues eso da pie a que se pueda utilizar más de la cuenta este mecanismo. Luego también propone una flexibilidad en la duración del instrumento. Nosotros quisiéramos ver si se está proponiendo que se suspendan garantías en el país, que es la herramienta más grave, el instrumento más grave que contempla la Constitución, que es la suspensión de la misma Constitución, pues que hubiera por tiempo determinado, por tiempos limitados, y no que se pudiera extender los periodos indefinidamente. Nada más para darles una idea, Colombia, que tenía estos mismos instrumentos, decretó estados de excepción en Colombia en distintas partes y duró 17 años partes del país bajo estado de excepción. Aunque este mecanismo que se está proponiendo y que se va a discutir el miércoles en la Cámara de Diputados propone que no se suspendan ciertos derechos, pues el resto de los derechos sí se pueden suspender, y esto facilita la actuación de las Fuerzas Armadas, o el que las Fuerzas Armadas puedan actuar más allá de lo que la Constitución les permite. También usar el ejemplo de Colombia. En Colombia lo que pasó durante los estados de excepción es que había tribunales militares que juzgaban a los civiles en los lugares en los que había eso. ¿Y cómo puede suceder esto? Bueno, esto es justamente, creo que se tiene que entender las declaraciones de Cienfuegos en el contexto en el que estamos. Llevamos 10 años utilizando al ejército para una tarea que la Constitución prohíbe que se utilicen para tareas de seguridad pública. Entonces, el ejército, las Fuerzas Armadas están cumpliendo con esta tarea en contra de lo que establece la Constitución, y esto ha llevado pues a que cada vez las policías estén menos preparadas. ¿Por qué? Pues porque el incentivo para los gobiernos locales es, si el gobierno federal resuelve el problema de la inseguridad y resuelve el problema de la seguridad pública, no hay incentivos para que ellos profesionalicen sus policías, ¿no? Entonces, pareciera que estamos en una encrucijada que es muy difícil de salir, que es no podemos
con la delincuencia organizada sin la actuación de las Fuerzas Armadas, específicamente del Ejército, pero al mismo tiempo la presencia del Ejército en estos lugares de forma indefinida hace que las policías nunca se profesionalicen, que las instituciones de justicia civil no se profesionalicen y no empiecen a capacitarse, y entonces pues necesitamos más del Ejército y de las Fuerzas Armadas, ¿no? Que es justamente lo que hoy reclamaba el secretario de la Defensa Nacional también, Catalina. Él decía, no se han reestructurado las policías en una década, nos sacaron a las calles con el pretexto de que no funcionaban y que íbamos a hacer labores de seguridad nosotros, porque aparte había una amenaza del crimen organizado, y en una década no ha pasado nada, y nosotros no estudiamos para perseguir delincuentes. Es parte de lo que decía hoy el secretario de la Defensa Nacional, muy a tono con lo que tú también analizas. Bueno, y esa es parte del problema, tiene que ver con cómo han estado usando los gobiernos locales los recursos que se destinaron para la profesionalización de las policías. Estos recursos no tienen, no se ha dado seguimiento, no se hace transparente el gasto, y entonces pues no se ha hecho esta tarea. Claro. Ahora, lo que tenemos ahorita frente a nosotros son las dos leyes de seguridad interior, tanto la de Roberto Gil como la de César Camacho, y esta otra que es para suspender garantías. Lo que proponen es, bueno, estamos en este momento en el cual necesitamos de las Fuerzas Armadas, no hay policías profesionales, el Ejército está exigiendo que se regule su actuación, entonces pues vamos a regularlo legalizando lo que hoy sucede de forma ilegal y de forma inconstitucional. Entonces, en el caso de la Ley de Seguridad Interior se propone esta categoría de seguridad interior, que en realidad pues es una categoría que no queda claro qué quiere decir, porque no es seguridad nacional, pero sí hacen cosas de seguridad pública, y entonces es básicamente una forma en la cual pueden seguir haciendo lo que están haciendo sin llamarlo seguridad pública. Y en el caso de la suspensión de garantías, pues es básicamente a poner la Constitución en pausa, literalmente suspender la Constitución en un lugar para que se pueda hacer frente a una situación de gravedad que lo amerite. Catalina, preguntarte, entonces, ¿cómo tendría que ser para terminar, cómo tendría que ser un marco jurídico adecuado? Lo está exigiendo también la Secretaría de la Defensa Nacional. No sé, tendría que establecer plazos, establecer, yo qué sé, temas de materia de derechos humanos. ¿Cómo tendría que ser? A ver, en el caso de la suspensión de garantías tendría que haber contrapesos que fueran serios, que el Poder Legislativo, por ejemplo, hiciera labores activas de vigilancia para ver qué sucede durante la suspensión de garantías, que se formara una comisión legislativa que pidiera información y que pudiera estar verificando qué es lo que sucede, que eso no contempla la ley. Tendría que haber también una actuación por parte del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial para intervenir en casos de que haya violaciones a los derechos fundamentales, y también tendría que haber plazos determinados. Sí. No se puede simplemente decir, bueno, y ahí se van prorrogando los plazos hasta el infinito. Depende cómo vayamos viendo la cosa, ¿no? No puede ser así. A ver, hay dos tipos de situaciones a los cuales se tienen que hacer frente. Uno es una emergencia inmediata, claro. Ayotzinapa, algo así, no requiere más de 15, 30 días para que intervengan, y el tema es que después se salgan y las autoridades civiles recuperen el control de la seguridad. Y el otro es los lugares como vemos en Guerrero, en Oaxaca, en Tamaulipas, en los cuales ya no hay policía. O sea, no hay policías, y entonces las Fuerzas Armadas están haciendo las labores de la policía. Sí. Y ahí lo que tendríamos que ver es, a ver, se necesitan aproximadamente 3 meses para reclutar policías, 6 meses para entrenarlos, 6 meses para hacer las evaluaciones de esas policías, y en ese plazo o después de ese plazo se tiene que retirar el Ejército y dejar la seguridad pública en manos de las autoridades civiles, quienes se tienen que hacer responsables. Entonces, bueno, respondiendo a tu pregunta, es una de las cuestiones fundamentales, tiene que ser que los plazos sean determinados y acotados, cosa que ninguna de las propuestas sugiere. Bien. Y luego también, pues que no se amplíe para que el Ejército, ya no solamente que todas las propuestas contienen eso, no solamente se estén dedicando a las labores que corresponden a las policías, sino que ahora también se quiere incluir que hagan las labores que hace el Ministerio Público, como la investigación del delito, la iniciación de averiguaciones previas, los peritajes iniciales, el espionaje, civiles, vamos,
¿qué es eso? ¿No? Sí, Esto no es se le una- puede dejar todo al ejército. Catalina, ojalá podamos conversar nuevamente cuando se discutan ya estos temas en el Congreso y nos des tu punto de vista. Muchísimas gracias, como siempre, Catalina Pérez Correa. Gracias a ustedes, buenas noches. Gracias y muy buenas noches. Bueno, ahí está este tema de las declaraciones.